adorarle de todo corazón, con todo nuestro corazón. Y quiero compartirles en esta noche, espero no cederme en el tiempo, un tema que muchos de nosotros le debe ser familiar, ¿no? Y se trata de las prioridades, ¿no? Y cuando hablamos de prioridades, siempre tenemos que poner en juego dos cosas, ¿no? Una son mis prioridades y otras son las de Dios. Y tenemos que hacernos las preguntas si mis prioridades valen más o pesan más que las prioridades de Dios en mi vida. No lo voy a poner en compromiso, pero para que reflexionemos. Si hoy me hago una pregunta, ¿mis prioridades están por encima o están por debajo de las de Dios? Cada uno sabe la respuesta. Cada uno de nosotros conoce la respuesta sin ninguna duda. Y es tan solo para abrir la mesa y pensar, ¿no? Y decir, Señor, ¿cuáles son mis prioridades en este tiempo? ¿Y qué estoy haciendo con mis prioridades? Las prioridades de Dios sabemos que son claras y son únicas, son establecer su reino. Y vamos a ver en el transcurso de la palabra de Dios que las prioridades de las personas no siempre van relacionadas con la prioridad de Dios, ¿no? En el libro de Marcos, en el capítulo 5, hay una historia recontra conocida donde un lisiado es traído por sus amigos y es presentado delante de Jesús para que Él lo pueda sanar. Abren el techo y lo depositan delante del Señor. Estoy parafraseando la escritura porque si no, no nos vamos más. Entonces, le presentan el paralítico delante del Señor y el Señor ve la condición de este hombre. Ante los ojos de los hombres, la única condición que este hombre tenía era que estaba lisiado, que no era un paralítico, que no podía caminar. Pero Jesús siempre ve más allá, ¿no? Y Él no tan solo ve la importancia de lo físico, sino que Él veía la importancia de ese corazón, ¿no? Que ese corazón también estaba enfermo y que ese corazón también necesitaba sanidad. Jesús veía a ese hombre no en su problema prioritario que sea paralítico, sino que él necesitaba perdón de sus pecados. Entonces ahí vemos la primera contradicción, ¿no? Ante los ojos de las personas. Lo más fácil es decir, sí, este hombre, su prioridad número uno es que pueda caminar. Y es lo lógico. Pero Jesús estaba viendo que había otro tipo de prioridad en su vida, más allá de que pueda caminar o no. Porque ¿sabe qué? En esa noche podrían haber sucedido dos cosas. Que Jesús lo sanara solamente
y ese paralítico por una u otra cosa se muriera y se perdiera. O que el Señor sanara su corazón, perdonara sus pecados y además hiciera el milagro de sanidad. Y no solo que ese hombre se iba a salvar por la eternidad, sino que también se iba a ir sano de su dolencia física temporal. Que a la larga a lo mejor tuvo otra situación y también se enfermó y tal vez murió. Y murió de hecho porque pasó mucho tiempo. Pero con otra perspectiva, de un corazón sano, de una enfermedad espiritual sanada, ¿qué es lo que Jesús apreciaba? Lo criticaron a Jesús cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, conociendo el corazón de esas personas, le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este que sus pecados son perdonados o que se levante y ande. Si usted presta atención, cada vez que Jesús obraba sobre una vida, Él decía, tu fe te ha salvado. Y que no es un detalle menor, porque Jesús la importancia, la prioridad es que el alma no se pierda. La sanidad física sí le interesaba al Señor, pero lo importante, lo prioritario era que esa alma se salve. Y son cosas que en la prioridad común nuestra, o de nuestra mente, o de nuestro entendimiento, a veces falto de crecimiento, no podemos entender y no podemos comprender. Y más cuando estamos enfermos. Y más cuando la enfermedad golpea nuestra puerta. Cuando las situaciones vienen a nosotros, no es difícil a veces poder comprender cuál es la prioridad de Dios que está por encima de mi prioridad. Habíamos dicho que Jesús había visto la condición de este hombre. Y Él se ocupó de su enfermedad espiritual. Otra prioridad que se contrapone es cuando anunciamos el Evangelio con la prioridad de los milagros, ¿no? En Lucas capítulo 4, del 31 al 44, vemos a un Jesús que iba a las sinagogas para predicar a la gente las buenas nuevas del reino de Dios. Y la gente quedaba impresionada por sus enseñanzas. Pero la mayoría de las personas acudían con otros fines, ¿no? Con otros propósitos, con otras prioridades. Veíamos que Jesús liberaba a los oprimidos, sanaba a los enfermos, liberaba a las personas de los espíritus malignos. Y eso era testimonio del poder de Dios y una confirmación de que el reino de Dios se había acercado. Y en el contexto de un ámbito de fe y de corazones que estaban predispuestos, los milagros sucedían. Pero al final del texto,
Jesús deja bien en claro que su misión principal era predicar el Evangelio para que la gente pueda salvarse y entrar en el reino de los cielos. Jesús hacía milagros, expulsaba demonios, sanaba personas. Y había líderes religiosos que hacían mucho para amortiguar esa fe que iba creciendo en el pueblo, ese entusiasmo que la gente tenía por Jesús y por sus enseñanzas. Pero en el contexto de todas estas cosas, Jesús vuelve a dejar en claro cuál es la prioridad. Jesús siempre tuvo en claro cuál es la prioridad. ¿Cuál era la prioridad de su Padre? La prioridad era que el hombre pueda volverse a reconciliar con Dios. Esa es la prioridad del Evangelio, que el hombre pueda volver a acercarse a Dios. Esa es la realidad de nuestros días, que las personas se acerquen, puedan volver a acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Y que el Evangelio sirva para salvación. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos acostumbrado a otra cosa, ¿no? Una frase vieja entre nosotros, los creyentes, es decir, a veces seguimos a Jesús por los panes y los peces solamente, ¿no? O lo seguimos a Jesús porque sabemos que Él puede hacer un milagro en nuestra vida. O lo seguimos a Jesús porque sabemos que Él puede sanear mi familia, puede sanear mi economía. Y gloria a Dios que sí lo puede hacer. Porque yo doy testimonio del poder de Dios en mi vida. Pero esa no es la prioridad del Evangelio. Ni es tu prioridad anunciar ese tipo de Evangelio. Jesús vino a dar su vida en la cruz para que hoy podamos ser salvos, usted y yo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando comprendemos este texto, que ya le digo, no es fácil, porque es muy fácil recitarlo, es muy fácil hablarlo, es muy fácil explicarlo, es muy fácil decirlo, pero cuando estamos en la realidad, cuando estamos en el momento indicado, lo tenemos que llevar y poner por obra. Jesús vuelve a dejar en claro que su prioridad es predicar el reino. Y que Dios controla todas las situaciones de la vida. Dios tiene el control, sin ninguna duda. Y yo no dudo de eso. Yo no dudo de que mi Dios tiene el control de todas las cosas. Y que tiene el poder para hacer todas las cosas. De hecho, todas las cosas fueron creadas por Él, hechas por Él y para Él. Todas las cosas que conocemos, todas las cosas que vemos, todas las cosas que pudimos experimentar fueron creadas por el Señor.
por el poder de su palabra. ¿Cuánto más su poder no puede ser sobre nuestra vida para sanar una enfermedad? Para solucionar un problema, un conflicto. Pero el milagro más grande que Dios hizo en su vida, lo hizo en la cruz. No lo olvide. Si usted está buscando un milagro en su vida, búsquenlo en la cruz. Si hoy estamos buscando en esta noche un milagro, vaya a la cruz. Ahí está el mayor de los milagros. Los seguidores de Jesús deben buscar primeramente el reino de Dios y no preocuparse por las necesidades de esta vida. Estuve hablando el sábado pasado, no, el anterior, de un poco de del libro de Mateo. Y en el capítulo 6. De lo que era el afán y la ansiedad, ¿no? Y cómo el afán y la ansiedad nos particionaba, ¿no? Nos partía en dos mitades, ¿no? Porque cuando uno está afanado y cuando uno está ansioso, pierde el eje en un montón de cosas. Y hablábamos un poco de eso, ¿no? De que el Señor tiene cuidado siempre de nosotros. De que nosotros teníamos que dejar nuestras cargas en Él. Que teníamos que venir delante de Él y orar y clamar con sinceridad. Y dejar nuestras cargas a Él. Y ese era todo el contexto de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así como Dios cuida a su creación, Dios también cuida especialmente a sus hijos, que son más valiosos que las aves, que son más valiosos que los animales, que son más valiosos que las plantas. La gente que no tiene a Dios en su corazón se preocupa por las cosas vanas, por las cosas terrenales, por las cosas puntuales del día, por las necesidades momentáneas. De qué vamos a proveer, si no vamos a proveer, cómo vamos a proveer. Y es lógico que nos suceda, porque a mí como padre me pasa. No es que soy un descuidado y desde que me entregué a Cristo no trabajé más. No. Tengo que ser responsable con mi familia. Tengo que trabajar. Tengo que proveer a mi familia, como lo dice la Escritura. Pero confío que mi trabajo es bendecido por Dios. Y lo que genero con mi trabajo, Dios lo bendice y cubre todas mis necesidades. No me afano si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Antes sí. Vivía pensando. Ahora confío. Confío en que el Señor va a proveer siempre todas las cosas. Hubo un tiempo donde mi mamá trabajaba y no le pagaban, ¿no? Tiempo duro fue.
Y es difícil ir a trabajar todos los días, levantarse a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no ver un peso, ¿no? Y yo era joven, tenía recién 18 años y me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar y me ponía la radio para escuchar a los clasificados. Escuchaba a los clasificados y salía a buscar trabajo. Y siempre encontraba trabajo y siempre el Señor nos bendecía. Aunque si fuera mucho, fuera poco, el Señor siempre nos sustentaba, nos mantenía, siempre nos alcanzaba a cubrir para todas nuestras necesidades. Tal vez no tirábamos manteca al techo, pero las necesidades básicas siempre estaban cubiertas. No me digan cómo. Porque no era que tenía los grandes trabajos ni los grandes ingresos. Pero el Señor siempre, pero siempre en su fidelidad acomodaba todas las cosas y teníamos para subsistir. ¿De qué me voy a afanar? ¿De qué me voy a preocupar si Dios tiene cuidado de mí? Hermano, no es una mentira, es una promesa de Dios. Debemos creerle a Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros entendemos que sus prioridades son más altas que las nuestras. Cuando nosotros entendemos que debemos confiar en Él, debemos esperar en Él, y Él es el que va a hacer. Debemos ser entendidos en los tiempos y en la forma que vivimos cada tiempo, cada momento. Dios es fiel en todas las cosas y en todos los tiempos. En todos los momentos de nuestra vida vamos a ver la mano de Dios sosteniendo nuestra vida, siempre. Jesús dijo, mi Padre aún trabaja. Él está trabajando día tras noche. ¿Para qué? Para que nosotros logremos la salvación. Él trabaja arduamente para que cada uno de nosotros alcancemos salvación en este tiempo. La obediencia es una parte importante en las prioridades. Y espero no meterme en lío en esto. Lucas capítulo 10. Verso 38. ¿Quién no leyó esta parte de la palabra de Dios? Jesús visita a Marta y a María. Dice que aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hoy estábamos cantando ahí y decíamos con todo nuestro corazón, nos rendimos a sus pies, como María. Estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús está estableciendo aquí un orden. Que la obediencia tiene
prioridad sobre el servicio. Porque la servidumbre se centra en lo que hacemos por Dios, las diferentes cosas que hacemos por Dios. Mientras que la obediencia se centra en nuestro vínculo, en nuestra relación con Dios. En nuestro vínculo, en nuestra comunión, en nuestra relación que tenemos con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, probablemente no seamos de ninguna manera obedientes. Y probablemente estemos fuera de los propósitos de Dios y de las prioridades de Dios. Cuando no tenemos una relación fluida con Dios, una comunión fluida con Dios, generalmente estamos fuera de los planes. Porque no conocemos, porque no entendemos, porque no comprendemos, porque no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos guíe. Y hacemos cosas. Podemos hacer muchas cosas. Hacemos. Pero no estamos haciendo la buena parte. Para Marta, el servicio era la prioridad. Proporcionar la comida, atender a los invitados. En la lógica humana era lo prioritario del momento. En ese contexto, donde estaba Jesús, donde estaban sus discípulos, Marta hacía cosas, y su hermana María sentada a los pies de Jesús, escuchando la voz de Jesús, escuchando lo que el Señor tenía para decir, escuchando lo que el Señor hablaba. Marta, en un momento se planta y le dice a Jesús que le pida a María que se involucre también en el servicio. Le dice, Jesús, ¿qué pasa? Yo acá que no alcanzo a hacer todas las cosas y está sentada ahí. De vivo estamos llenos, habrá dicho Marta, ¿no? Pero ella no entendía. Y Jesús le presenta la prioridad del reino. Tal vez para algunos pudo haber sido un poco descortés el Señor en lo que le dijo. Porque sobre todo Marta estaba sirviéndole y estaba sirviéndole a sus discípulos. Pero en cuestiones del reino Jesús no es imparcial, es muy parcial. Y le dijo, una cosa es necesaria en este momento, en este tiempo, ahora acá donde estamos, hay una cosa que es necesaria. Y María escogió la buena parte. Ahora en este momento, en este tiempo, hay una cosa que es importante, que es necesaria. ¿Cuál estás escogiendo? ¿Cuál es tu parte de la historia? ¿Estás como Marta o estás como María? En este tiempo preciso de la historia, hermano querido, y con todo amor del Señor, ¿cuál es la parte que estamos escogiendo?
El servicio se centra en lo que podemos hacer, mientras que la obediencia se centra en Dios, en el único Dios verdadero, en lo que Él quiere, en lo que Él desea. Se centra en su voluntad por sobre la mía. La prioridad del amor. Juan, capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. La prioridad es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y también a tu prójimo. Jesús les enseñaba a sus discípulos que el amor es la prioridad más importante del reino de Dios. La cruz se gestó en obediencia y en amor. Jesús demostró que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz. El Padre demostró que nos amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo para que muriera en la cruz. De eso se trata. De ese amor verdadero, que no es una emoción, que no se va en solo o en simples palabras. Ese amor que se demuestra con sacrificio. Jesús lo demostró. Jesús no vino a este mundo a dar simples palabras, a brindar emociones, sino que Él demostró verdaderamente su amor, siendo obediente y dando su vida en sacrificio en la cruz. Demostrando a todo el mundo que el amor es obediencia. Hablábamos de la obediencia que va de la mano con el amor. En otras palabras, nadie puede decir que ama a Dios
y al mismo tiempo su vida no lo refleja. No podemos decir que amamos a Dios y no somos obedientes a su voluntad. No somos obedientes a su propósito. No somos obedientes a su prioridad. Por eso, cuando nacemos de nuevo, y el Espíritu Santo mora en nuestra vida, y las cosas comienzan a cambiar. Porque el Espíritu Santo nos comienza a mostrar, a enseñar. Nos empieza a llevar a una relación fluida con Dios. Y ya no me interesan mis prioridades, sino que me comienza a interesar que el reino de Dios se establezca. Ya no son más mis prioridades, sino que es la prioridad de Dios en mi vida. Mis prioridades cambiaron. Mis prioridades tienen que cambiar. No sé cuántos de ustedes son padres, pero cuando usted tuvo un hijo, sus prioridades cambiaron. Ya no son sus prioridades, son las prioridades de su hijo. Y ni le cuento si tiene 3. Así es lo mismo desde que conocimos a Jesús, desde que Él entró en nuestro corazón, desde que el Espíritu Santo comenzó a tomar gobierno de nuestra vida. Ya no son más nuestras prioridades, sino son las suyas. ¿Y sabe qué? No me es pesado que las prioridades de Dios estén por encima de las mías, sino que me gozo. En que sus prioridades estén por encima de mí. Le voy a pedir a los chicos que estén pasando. Y ahí en su lugar, a modo de reflexión, haga un replanteamiento de su situación en este día, en este momento. ¿Cómo está viviendo y en qué prioridades está viviendo? Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo para pedir perdón. Estamos en tiempo de gracia. Pedirle al Espíritu Santo que en esta noche nos muestre las cosas, nos enseñe las cosas. Decirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y nos marque lo que estamos haciendo de forma incorrecta, para que el Señor pueda crecer en mí y ya no sean mis prioridades, sino sean las suyas. Te damos gracias, Señor. Tengo nada
ofrenda.